Muy buenas tardes. Nuestro tema son la ley de los gases ideales y no ideales. Para comenzar, definir lo que es un gas. Un gas es un elemento químico que debido a sus características moleculares no resulta tangible. Mas, sin embargo, estos son sumamente importantes en la naturaleza. Para el caso estudiaremos el dióxido de carbono y el oxígeno, los cuales, al ser gases, se rigen por las ecuaciones y las leyes de los gases. Ahora bien, existen dos tipos de gases, los gases ideales y los gases reales, que divergen dependiendo de las condiciones. Es decir, un ejemplo, un gas ideal. Un gas ideal se presenta cuando la presión es muy baja, es decir, que va a tener un comportamiento ideal. El comportamiento ideal en un gas consiste en que, como la presión es muy baja, las moléculas que componen el gas van a estar sumamente separadas unas de otras. Y no, o sea, va a tener una masa despreciable y la fuerza de atracción de ellas va a ser casi nula debido a la distancia que existe entre cada molécula. Eso sería un gas ideal. Más sin embargo, en un gas real el comportamiento es diferente, debido a que en este caso la presión aumenta. Y en que la presión aumente significa que las moléculas van a estar más cerca unas de otras. Para el caso, entonces sí se debe tener en cuenta tanto la masa de cada molécula como la atracción que hay en ellas. ¿Sí? Para saber si un gas es real o ideal, lo podemos hacer con el factor de comprensibilidad Z, el cual nos indica si un gas es real o un gas es ideal. ¿Cómo se hace esto? Entonces, básicamente, el factor de comprensibilidad Z se da por la división del volumen de un gas ideal sobre el volumen de un gas real. Si este valor es 1 o menor a 1, significa que el gas va a tener un comportamiento ideal. Si este valor es mayor que 1, significa que el comportamiento del gas va a ser un gas real. Dependiendo, según cuál sea el caso, podemos utilizar una o la otra ecuación. Entonces, para el caso número 1, que es el de los gases ideales, tenemos que la presión por el volumen es igual a nRT. Es decir, que P es la presión, B es el volumen, igual a N como número de moles, R la constante universal de los gases y T la temperatura en grados Kelvin. ¿Qué sería esta ecuación? Mas, sin embargo, en caso de que el gas tenga un comportamiento real, se va a utilizar la ecuación de Van der Waals, que esta sí tiene en cuenta tanto la masa de las moléculas que componen el gas y la atracción que existe entre ellas. Ahora bien, esta ecuación nos dice que P más A sobre B cuadrado, factor de V menos B igual a RT, donde B es el cociente del volumen y el número de moles. A mide la atracción entre las partículas, B mide el volumen de cada mol entre las partículas, P es la presión, R es la constante universal de los gases y pues T es la temperatura en grados Kelvin. Bueno, ya después de hablar un poquito de los gases ideales, vamos a entrar un poquito más en materia y vamos a hablar del objetivo principal del proyecto, el cual radica en calcular el volumen molar de dos gases considerados no ideales, en este caso el dióxido de carbono y el oxígeno. Se van a tener en cuenta la atracción entre las moléculas y su masa. Este volumen se va a calcular a partir de la ecuación de los gases ideales y después se va a comparar estos resultados con la ecuación de Van der Waals. También se va a demostrar qué tan acertado es el método de Newton-Raphson, el cual se va a aplicar a la ecuación de Van der Waals para calcular el volumen molar de ambos gases y luego comparar sus resultados. Como ya lo mencioné anteriormente, el método que vamos a utilizar es el método de Newton-Raphson, que es el marco teórico que vamos a tratar, pero ¿qué es el método de Newton-Raphson? El objetivo de este método es estimar la solución de una ecuación a partir de una serie de interacciones, una sucesión de aproximaciones que nos acerquen a la solución. Para esto tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones iniciales. Uno, que tenemos que tener una función f de x
tenemos que tener su derivada f' de x y tenemos que tener un x sub 0 que va a ser una aproximación que nosotros vamos a tomar cercana a la solución. Y a partir de ahí vamos a movernos en las interacciones para dar paso a la raíz que tenemos que encontrar. También se deben tener en cuenta características importantes y es que la función sea continua y sea diferenciable en un intervalo dado. Ya que como vemos, se tienen que realizar n interacciones las que sean necesarias para encontrar la solución. Gráficamente, el método se explica de la siguiente forma. Vemos acá la gráfica de una función. Entonces vamos a tomar un punto x sub 0 cercano a la raíz que estamos buscando. Vamos a trazar una recta tangente a la gráfica y de ahí vamos a sacar una abscisa que corte con la gráfica y corte al eje X. Ahí vamos a encontrar nuestro X sub 1 y repetimos el proceso. Trazamos la recta tangente, luego trazamos em, la línea de corte con el eje X y vamos a encontrar nuestro X sub 2. Y así sucesivamente vamos a realizar el proceso las veces que sean necesarias para llegar a nuestra raíz buscada. Este método también lo podemos deducir mediante la ecuación de la pendiente, como lo vamos a ver a continuación. Pues conocemos que la pendiente pues son dos pares de puntos en la gráfica, x1, y1 y x2, y2. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir esos valores de la función y de su derivada de los dos puntos en la ecuación de la pendiente. Y vamos a tener esta función. Pero entonces este m lo vamos a reemplazar porque tenemos en cuenta que la derivada se va a definir como la recta tangente a un punto. Entonces va a ser f' de x. Y así ya tendríamos la ecuación de Newton-Raphson. Entonces vamos a tener un punto x sub i más 1 que va a ser igual al x sub i menos la función sobre su derivada. Para ver esto con mayor claridad, vamos a ver algunos ejemplos. Primero tenemos aquí hallar la x para la siguiente ecuación, tenemos esta ecuación. Entonces, haciendo una aproximación manual, nos podemos dar cuenta acá que el valor que estamos buscando va a estar entre 3 y 4. Entonces ahí vamos a tomar nuestro x sub 0. En este caso vamos a tomar x sub 0 como 3 y a partir de ahí vamos a empezar a calcular. Entonces tenemos una función, tenemos su derivada y tenemos nuestro x sub 0. Entonces lo que vamos a hacer, este primer ejemplo lo hicimos con Excel, entonces solo tenemos que poner las ecuaciones tanto de la función como de su derivada, poner el x sub 0 y ya tabular la ecuación y ya solo es arrastrarla y ella nos va a mostrar cuántas fueron necesarias para calcular, para llegar a la raíz necesaria. En este caso, con 6 interacciones ya encontramos el valor deseado. Podemos ver tanto que el corte en el eje X va tendiendo a 0 y que nuestro valor, nuestros decimales van siendo cada vez más parecidos. Entonces el valor va siendo cada vez más exacto. Em, Se pueden seguir haciendo interacciones más para que el valor sea todavía más preciso, pero aquí como podemos ver, ya con 6 interacciones pues fue suficiente. Este segundo ejemplo lo hicimos manualmente. Igualmente tenemos una función, tenemos su derivada y vamos a tomar como x sub 0, 1. Entonces volvemos. Vamos a tener nuestro x, vamos acá a reemplazar los valores, tenemos nuestro x, vamos a reemplazar la función y su derivada y nos va a dar un valor. Para la siguiente, entonces vamos a tomar el valor, su derivada y vamos a tener nuestra tercera interacción y así sucesivamente. Y en la quinta interacción ya se puede notar que los valores ya se van acercando. Así pues vamos a notar que la raíz, aquí le podemos ver la gráfica de la función y tenemos que está un valor entre 1 y 2 es menos que 1.5, entonces podemos decir que está bien nuestro resultado. Y así ya tendríamos la raíz esperada de la función. Ahora vamos a seguir con mi compañera que les va a hablar sobre el modelado del proyecto.
Pasamos de nuevo al modelo. Parte número 4. Entonces, acá deduciremos la ecuación de los gases ideales y la ley de Van der Waals. Entonces, vamos a iniciar deduciendo la ley de los gases ideales a partir de los conceptos de las leyes anteriores. Vamos a iniciar con la ley de Avogadro, la cual enuncia que a presión y a temperatura constantes el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional al número de partículas y por tanto también al número de moles que contiene este gas. Y puesto que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando su cociente es constante, la ley se expresa matemáticamente como el volumen sobre el número de moles, que es igual a una constante que depende de la temperatura y la presión. De esta manera, el volumen sobre el número de moles es igual a la constante C sub 0, que se denotará hacia la constante que depende de la temperatura y la presión de aquí en adelante. Y especificaremos nuevamente que N representa el número de moles, V mayúscula el volumen que ocupa el gas y C la constante que depende de T mayúscula que es la temperatura y P que es la presión. Luego pasamos con la ley de Boyle. A temperatura constante de un gas, el volumen que ocupa es inversamente proporcional a la presión que se ejerce. Y ya que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando su producto es constante, la expresión matemática es la presión por el volumen, que es igual a la constante que depende de la temperatura y el número de moles. Y a esta constante la denotaremos por C sub 1 de aquí en adelante. Luego pasamos con la ley de Charles y Gay-Lussac, que enuncia que a presión constante el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional a la temperatura a la que se encuentra, es decir, el volumen sobre la temperatura es igual a la constante que depende de la presión y el número de moles. Es decir, V mayúscula, que es el volumen sobre la temperatura, es igual a la constante C sub 2, que es como se denotará la constante C que depende de la presión y el número de moles. Luego, para iniciar con la deducción de las tres fórmulas antes presentadas, después despejaremos el volumen, lo cual nos quedaría como que el volumen es igual a la constante C sub 0, que depende de la temperatura y la presión por el número de moles. También tenemos que el volumen va a ser igual a la constante C sub 1, que depende de la temperatura y el número de moles por 1 sobre la presión. Y por último, de la tercera ecuación, tenemos que el volumen va a ser igual a la constante C sub 2, que depende de la presión y el número de moles por la temperatura. De esta manera tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Y podemos reescribir la ecuación 1 de esta manera. C sub 1, que sobre la temperatura es igual a C sub 2 sobre el 1 por la presión, donde tenemos que C sub 1, que es la constante que depende de la temperatura y el número de moles, y sobre la temperatura no depende de la presión. Y el segundo miembro de esta igualdad, C sub 2 sobre 1 sobre la presión, no depende de la temperatura. Y por lo tanto, como son iguales, ambos deben de ser independientes de P y de P, que es la presión, y de T, que es la temperatura. Es decir, que se trata de dos constantes si el número de moles no cambia. Es decir, que estaríamos hablando de la constante C sub n, que sale de igualar la ecuación C sub 1 sobre la temperatura a la ecuación C sub 2, que es 1 sobre la presión, que es C sub 2 sobre 1 sobre la presión, y tenemos que C de n es una constante que solo depende del número de moles. Luego, despejando C sub 1, la constante C sub 1, tenemos que esta es igual a la constante que depende del número de moles por la temperatura. Y llevando este resultado a la ley de Boyle, queda que la presión por el volumen, que es igual a la constante que depende del número de moles por la temperatura, va a ser igual al volumen que es igual a la constante que depende del número de moles por la temperatura sobre la presión. Y esta la denotaremos como la ecuación número 3. Luego, la ecuación número 2 sabemos que podemos escribirla como C sub 0, que es la constante que depende de la temperatura y la presión sobre la temperatura, es igual a la constante C sub 2, que es la constante que depende de la presión y el número de moles sobre el número de moles.
donde el primer miembro no depende del número de moles y el segundo no depende de la temperatura. Entonces, como son iguales, ambos deben de ser independientes del número de moles y la temperatura. Es decir, que se trata de una constante si la presión no cambia. Así que se cumple que C sub 2, que es la constante que depende de la presión, el número de moles sobre el número de moles, es igual a la constante C sub 0, que depende de la temperatura y la presión, sobre la temperatura, va a ser igual a una constante C de P, la cual solo depende de la presión. De esta manera tenemos que C sub 2, la constante C sub 2, es igual a la constante que depende de la presión por el número de moles. Luego, llevando este resultado a la ley de Charles y Gay-Lussac, tenemos que el volumen va a ser igual a la constante que depende de la presión por el número de moles por T. Y a esto lo denotaremos como la ecuación número 4. Combinando las ecuaciones 3 y 4, tenemos como resultado que la constante que depende del número de moles sobre el número de moles va a ser igual a la constante que depende de la presión sobre 1 sobre la presión, donde tenemos que el primer miembro, es decir, la constante que depende del número de moles sobre el número de moles, no depende de la temperatura ni de la presión. Y el segundo, es decir, la constante que depende de la presión y sobre el 1 sobre la presión, no depende de la temperatura ni del número de moles. Por lo tanto, como ambos son iguales, ambos deben de ser independientes de la temperatura, la presión y el número de moles. Es decir, que se trata de una constante absoluta R, que también se puede llamar la constante universal de los gases. Así que se cumple que R, que la constante que R va a ser igual a la constante que depende del número de moles, que es igual a n por esta constante universal de los gases. Insertando este resultado de la ecuación 3, se tiene que el volumen, que es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura sobre la presión, es lo mismo que tener la presión por el volumen, que es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Y aquí llegaríamos a la ecuación de los gases ideales, donde R tiene un valor de 0,0082 atmósferas de presión por mol sobre Kelvin de temperatura. Y de la ecuación de los gases ideales vamos a obtener la ecuación de Van der Waals. Entonces, vamos a tomar la ecuación número 5, es decir, la ecuación donde el producto de la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Y para deducir esta fórmula, identificaremos las siguientes variables. P sub I como la presión de un gas ideal, P sub R como la presión de un gas real, P sub I, V mayúscula sub I como el volumen de un gas ideal y V mayúscula sub R como el volumen del gas real. De esta manera sabemos que cuando la temperatura y el volumen de un gas se mantienen constantes, la presión de un gas real tiende a ser menor que la presión de un gas ideal. Esto es, matemáticamente, la P mayúscula sub R menos P sub I, es decir, la presión del gas real va a ser menor a la presión del gas ideal. Y luego podemos decir que la presión del gas ideal es igual a una constante A, que es la constante de las fuerzas intermoleculares de las partículas del gas, que depende de la densidad del mismo, es decir, del volumen y su número de moles. Esto matemáticamente sería como P sub I va a ser igual a la presión real P sub R más la constante de las fuerzas intermoleculares por el volumen sobre el número de moles por el volumen y sobre el número de moles. ¿Por qué esto? Porque sabemos que el número de partículas de un gas puede incrementarse. De esta manera tenemos que la presión sub I, es decir, la presión ideal de un gas, es igual a la presión real más la constante de las fuerzas intermoleculares sobre el volumen del gas sobre el número de moles al cuadrado. Luego también sabemos que V sub R, es decir, el volumen real de un gas es mayor que el volumen ideal de un gas ideal. Así que tenemos que V sub I va a ser igual a V sub R menos V por N, donde V es la constante que mide el volumen disponible de un mol de gas. Y luego reemplazando esto en estas fórmulas en la ecuación de los gases ideales, tenemos que la presión real de un gas más
la constante de las fuerzas intermoleculares que dependen del volumen sobre el número de moles al cuadrado por el volumen del gas real menos la B, que es la constante que mide el volumen disponible de un mol de partículas por el número de partículas, es igual a la constante universal de los gases por la temperatura. Y luego, ya que V se define como el volumen molar, que es igual a el volumen sobre el número de moles, tenemos que P más la constante de las fuerzas intermoleculares sobre el volumen molar al cuadrado por el volumen del gas menos B, que es el volumen disponible en un mol de partícula, es igual a la constante universal de los gases por T, quedando deducida la fórmula de Van der Waals. Bueno, para nuestra solución de nuestro problema vamos a hacer una definición de variables donde la primera va a ser la ley del gas ideal, donde P va a ser la presión absoluta multiplicada por un volumen igual a el número de moles multiplicada por la R, que va a ser la constante universal de los gases, y T es la temperatura absoluta. Una ecuación de estado alternativa para los gases va a estar dada por, en este caso, vamos a tener A y B como constantes empíricas que van a depender del gas que se vaya a analizar, ya sea el dióxido de carbono o el oxígeno. Entonces, la presión absoluta va a estar sumada por la constante más V al cuadrado. ¿Pero qué es V? V va a ser el volumen molar, ya que también está conocido gracias a la ecuación de Van der Waals, factor de el volumen molar menos la constante de V igual a la constante universal por la temperatura absoluta. Los cálculos dependen del volumen molar van a estar dados a partir de una ecuación de Van der Waals que se va a llevar a cabo usando cualquier método numérico. Y con eso se va a hacer la determinación de las raíces de ecuaciones. En este caso tenemos F de V, que va a estar igual a la presión absoluta más la constante empírica del gas sobre el volumen molar al cuadrado, factor del volumen molar menos la constante B, menos la constante universal del gas, multiplicado por la temperatura absoluta. La derivada de f de v va a estar respecto a v y nos va a quedar como f' de v va a estar igual a la presión absoluta menos la constante empírica del gas que se vaya a evaluar sobre el volumen molar al cuadrado más 2 veces la constante A por B sobre el volumen molar al cubo. En este método, en este paso, tenemos el método de Newton-Raphson, que va a estar definido por el volumen molar por una iteración I más 1 igual al volumen molar de I menos F' de V sobre F' de V, donde F' de V va a ser distinto de 0. Tenemos como ecuaciones y funciones a usar. En este caso, la única ecuación que se despejó fue la del volumen, ya que está dado por el número de moles multiplicado por la constante universal del gas por la temperatura absoluta sobre una presión absoluta. Entonces, esta tabla que tenemos la tenemos a partir de unas temperaturas de Kelvin, presiones atmosféricas y gases ideales. Entonces, ¿qué es lo que se requiere con esta tabla? A partir de esta tabla se implementó un código en Python para poder calcular los valores tanto de dióxido de carbono como de oxígeno. Entonces, lo primero que se hace es que se importan unas librerías, las cuales utilicemos como NumPy, la cual esta me va a permitir usar métodos matemáticos entre vectores y matrices principalmente. El Matplotlib
esa me sirve para graficar los datos que están dentro de los arreglos. Entonces, como ya tenemos valores constantes para todos los gases, entonces tenemos que R va a ser 0 enteros, 82,54 millonésimas. T va a ser un vector con los valores de 300, 500 y 700. P va también a ser un vector que va a ser con los valores de 1, 10 y 100. Y N pues va a ser igual a 1. En nuestra primera ecuación que se despejó, entonces tenemos que B va a ser igual a un vector lleno de ceros con longitud 9. En este caso, este I va a crear un contador que va a recorrer el vector. En este caso, como tenemos un for, entonces for va a estar en la longitud de t, pero lo que se quiere es que vaya a recorrer a r. Y el de acá adentro va a recorrer a p. Obteniendo esto, haciendo los cálculos con P de 0, con P de 1 y con P de 2, que luego vamos a tener un contador de I igual a I más 1 para que recorra el vector. En segundo lugar, tenemos que B va a ser igual a el volumen sobre el número de moles. Cabe mencionar que este B va a ser el volumen molar, gracias a la ecuación de Van der Waals. Para la tercera ecuación, que vamos a hacer la función f de b, va a ser la definición de f con los parámetros de v, a y b, donde a y b son constantes. Entonces, tenemos que f de b va a ser un vector lleno de ceros con longitud de b, en este caso 9. Vamos a crear un contador que va a recorrer, en este caso, AB, y pues vamos a hacer el for para que nos recorran la función, como ya habíamos dicho anteriormente. Este return hace que va a retornar el vector con los valores calculados en cada iteración. Para el cuarto se va a hacer la función f de prima de v, que es la cuarta ecuación, y también se va a hacer una definición de una función que va a tener como parámetros v, a y b, y también tenemos un vector lleno de ceros en la longitud de b, donde también se va a crear un contador. En este caso, lo que va a cambiar es que tenemos un while. ¿Para qué? Para que ese contador nos diga que si es menor que la longitud de b, que es 9, si es menor, recórralo. Si no lo es, pues lo vuelve a calcular. Entonces ahí es cuando dice que va a volver a retornar el vector con los valores calculados para cada iteración. En esta parte tenemos que se va a definir la función de la iteración de bi más 1 de las ecuaciones despejadas. Entonces, acá tenemos que el usuario va a ingresar los valores correspondientes. En este caso, voy a mostrarles cómo funciona mi modelo. Lo vamos a correr. Entonces, vamos a hacer un primer ejemplo para el dióxido de carbono, donde A tiene valor como 3 enteros, 592 milésimas. Y B tiene como valor entre 0 enteros, 4.267 100 milésimos.
Obteniendo esto, vamos a generar una tabla de datos donde me va a representar la temperatura de kelvins con los vectores que les había mencionado al principio, que iban a ser de 300, de 500 y 700 para el valor correspondiente, un volumen molar, que el volumen molar se halló a partir de la segunda ecuación despejada, que era el volumen sobre número de moles. En este caso tenemos la tercera columna. Y para la cuarta es que va a ser el volumen calculado y generado gracias a nuestras constantes de dióxido de carbono. La tablita que ven acá es para validar los datos, que es lo que queremos que nos dé aproximadamente. Y ahí podemos verificar. Podríamos también hacerlo para el oxígeno, si queremos. Entonces vamos a correrlo y vamos a probarlo para el oxígeno. El oxígeno cuenta con los valores de A entre 1 entero y 36 centésimos. Y el oxígeno va a ser un valor de 0 enteros, 8.205, 100 milésimos. Y aquí está. Ya no me va a salir el del dióxido de carbono, pero me va a salir el del oxígeno, que es lo que queríamos hacer.